Hola hermanos, aquí en Buena Nueva vamos a ver el tema de la herejía del arrianismo. Primero comprendamos o repasemos el término herejía. La herejía es cualquier creencia que está en desacuerdo con las costumbres establecidas por una organización religiosa. En este caso, una doctrina de la Iglesia Católica. ¿Por qué o cómo surge el arrianismo? El arrianismo surge como una doctrina cristológica atribuida al presbítero alejandrino Arrio en el 256 al 336 después de Cristo. El arrianismo tuvo una importante difusión en el Imperio Romano, estando protegido por algunos emperadores y entre algunos de los pueblos germánicos que lo invadieron en el siglo V. ¿Cuál era la idea del arrianismo en sí? Sostiene que Jesucristo es el Hijo de Dios, procedente del Padre, pero no eterno, sino engendrado en el tiempo. La cristología arriana sostiene que el Hijo de Dios no existió siempre y la basa en el texto de Juan 14:28. Me voy y vuelvo a vosotros. Si me amareis, os alegraríais de que vaya el Padre, porque el Padre es mayor que yo. Entonces se sostienen de esa frase. El Padre es mayor que yo. Esto en la versión Biblia de Navarra. El arrianismo es una doctrina que sostiene que Jesús no es Dios, sino un ser creado por Dios. Negaban que Jesús era igual a Dios en todos los sentidos y que él mismo era Dios encarnado en la tierra. Eso lo negaban. El arrianismo se basa en las enseñanzas de Arrio, que era un maestro de la iglesia en el siglo IV. Por lo tanto, los arrianos negaban que Jesús era la encarnación de Dios y que había venido a este mundo a salvarlo. Escuchas Buena Nueva. Los arrianos también negaban que Jesús fuera el Hijo de Dios. Esto significaba que rechazaban la existencia de una relación divina entre Dios y Jesús. El arrianismo también negaba que Jesús fuera el único mediador entre Dios y los hombres. Esto significa que creían que había otros seres, inclusive intermedios, entre Dios y la humanidad. En resumen, hermanos, el arrianismo negaba que Jesús fuera Dios en forma humana, Hijo de Dios, Mesías prometido o el único mediador entre Dios y la humanidad. Veamos cómo la iglesia enfrentó esta herejía, tomando en cuenta primero el versículo de 1 Timoteo 3:15, para que si no voy pronto, dice Pablo, sepas cómo debes comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y apoyo de la verdad. Hermanos, es la iglesia, la columna y apoyo de nuestra fe, de la verdad. Y siendo así, fue en el concilio de Nicea, el 20 de mayo del 325 después de Cristo, cuando fueron condenados los escritos de Arrio, y tanto él como sus seguidores desterrados, entre ellos inclusive Eusebio de Nicomedia. Y en ese momento la iglesia sostiene lo indicado en el credo niceno-constantinopolitano. Es una palabra grande, hermanos. Este es el credo más grande, más extenso, pero también está el credo de los apóstoles, que es más corto. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación, buena nueva. Este credo niceno dice: creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Entonces, hermanos, ¿qué nos enseña la iglesia respecto a lo contrario
que Arrio defendía y que es lo que hoy creemos y debemos de creer firmemente. Primero, la encarnación del Verbo. Al llegar a la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de mujer. Nos expresa Gálatas 4:4. La encarnación tiene su origen en el amor de Dios por los hombres. En esto se manifestó el amor de Dios que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Primera de Juan 4:9. Además, hermanos, Jesucristo también es Dios y hombre verdadero. La encarnación es el misterio de la admirable unión de la naturaleza divina y de la naturaleza humana en la única persona del Verbo. El Catecismo en el 483. La Iglesia defiende esta verdad que se llama la unión hipostática. Jesucristo, una persona con dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre. Muchos cristianos, por ignorancia, por escasa preparación, quizás pueden creer que Jesucristo es mitad Dios y mitad hombre, pero no, hermanos. Él es todo Dios verdadero y todo verdadero hombre cuando estuvo también acá en la tierra. Y vamos a verlo en este mes de la Biblia, que nos insta la Iglesia a poder leerla, a poder en este caso fortalecer nuestra fe con la Escritura, con la palabra de Dios. Vamos a ver estas verdades. Verdaderamente Dios y verdadero hombre. Juan 1:1 dice: en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Continúa también el mismo capítulo: y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Colosenses 1:15. Él es imagen del Dios invisible, primogénito de toda la creación. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en Él reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Como Hijo de Dios, en Mateo 26, 63 al 65, el sumo sacerdote le dijo: yo te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Dícele Jesús: sí, tú lo has dicho. Como Hijo del Hombre, Juan 5, 26 y 27. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también le ha dado al Hijo tener vida en sí mismo, y le ha dado poder para juzgar, porque es Hijo del Hombre. Jesús, como Dios verdadero, nos da la vida eterna. Juan 10, 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Jesús, como hombre verdadero, inclusive dijo en Lucas 24, 39, mirad mis manos y mis pies, soy yo mismo, palpadme y ved que en un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Buena nueva. Tiempo de reflexión. El tercer punto que hablaban esta herejía del arrianismo, los arrianos, o que creían o defendían, era primera de Timoteo 2:5, donde dice, contrario a lo que ellos pensaban, que Jesús es el único mediador, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. Ya hemos visto en otro momento, como en este tema de la mediación, también María y los santos cumplen un papel de mediación y de intercesión. En cuanto a esto, hermanos, de un solo mediador entre Dios y los hombres, en cuanto al tema de la salvación, vamos a ejemplificarlo a través del cubo evangelizador. Aquí estamos nosotros como pecadores,
estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesucristo muere por nosotros en la cruz. Pero no solamente muere y se queda ahí, sino que Él resucita. Y resucita para que usted y yo, a través de Jesús, vayamos al cielo, tengamos la vida eterna. Y es ahí en donde tenemos una gran decisión: tomarnos de su mano e ir al cielo, recibirle en nuestro corazón y en nuestra vida, o rechazarle y ser condenados al infierno. Ahora que hemos repasado, hermanos, esta verdad de la divinidad de Jesús, nos corresponde defender la fe con dulzura y con respeto, como 1 de Pedro 3:15 nos lo dice y la iglesia nos lo enseña, y seguir anunciando a aquel que es el camino, la verdad y la vida, y que usted y yo tenemos el privilegio de comulgarle y ser testimonios de su amor. Bendiciones.